¿Te imaginas si todos los días te obligaran a gritar bien fuerte aquello que más odias de ti mismo? Y peor, ver ese grito repetido y cantado por todos. Eso le pasó a este tipo. Tras crear uno de los mayores éxitos de los 90, terminó revelando una maldición que lo persiguió siempre. Hoy te contaré la historia de la canción Creep de Radiohead. Soy Guillermo y esto es Descifra Hits. Dicen que quien canta sus males los espanta, pero cuando tomas todos tus males y los conviertes en una canción, ¿será que no estás haciendo el camino inverso? Este es el curioso caso de la canción Creep, de la banda Radiohead, que, incluso antes de ser lanzada, ya provocaba tanto malestar dentro de la banda que uno de los integrantes intentó incluso arruinarla a propósito, saboteando la grabación. Pero esa interferencia no logró detener el éxito de la canción, al contrario, solo cambió el sonido, que terminaría por atormentar a Radiohead durante los años siguientes. Incluso después de terminada, nadie sabía exactamente qué hacer con esa canción. La disquera dudó, las radios prohibieron la canción, la banda no quería seguir, pero al final fue el propio público quien decidió por todos ellos. La canción Creep creció rápidamente como un monstruo que empieza a escapar de una jaula y luego comienza a apoderarse del mundo. Se volvió un himno para los raros inadaptados. El éxito llevó a Radiohead a atraer a un público no deseado, al grado de que el vocalista insultaba a quienes pedían esa canción en sus conciertos. Y como si no pudiera empeorar, la banda recibió cartas de asesinos en el corredor de la muerte que decían identificarse con la letra de la canción. Eran cosas de ese tipo las que hacían que, cada vez que el vocalista Thom Yorke cantaba esa canción en el escenario, reviviera en sí no solo su mayor dolor. También lo compartía con la banda. Sentía que quizá esa canción nunca debió salir del papel. La incomodidad que provocaba Creep tiene una explicación anterior al éxito de la banda. Los problemas iniciaron en 1968 en Inglaterra, cuando nació el vocalista Thom Yorke. Desafortunadamente, por una casualidad del destino, él nació con una rara condición en el ojo, llamada ptosis, que causa una caída en el párpado superior. Thom tuvo varias cirugías en su infancia. En una entrevista con la revista Vox dijo: "Cuando nací, mi ojo izquierdo estaba paralizado y mi párpado siempre cerrado. Pensaron que sería así toda mi vida. Un especialista creyó que podía injertar un músculo como un ojo biónico. Me sometí a 5 grandes operaciones entre los 0 y 6 años. Para empeorar, una de esas cirugías salió muy mal. La regaron en la última y quedé medio ciego. Puedo ver más o menos, puedo darme cuenta si voy a chocar con algo, pero eso es todo. Me hicieron usar un parche en el ojo 1 año. En la primera operación aún aprendí a hablar y pregunté: ¿qué tengo? Desperté con algo grande en el ojo y, según mis papás, solo me acosté y lloré. Con los años, esa condición lo afectaba emocionalmente más. Thom ya contó que sufrió bullying en la escuela por su ojo, siendo molestado y apodado Salamandra por otros alumnos, y que ese tipo de agresión lo volvió cada vez más introspectivo e inseguro de sí mismo. Como el papá de Thom era ingeniero nuclear, se mudaban mucho y en cada escuela surgía un nuevo sufrimiento. Usé ese parche en el ojo 1 año, todos se burlaban y empecé a ser más consciente de mí mismo. Eso fue lo peor, sobre todo porque mi familia se mudó 2 veces en 6 meses. Eso implicaba enfrentar un nuevo salón donde, a diferencia de mis antiguos compañeros, no conocían los problemas de mi ojo. La vida de Thom cambió hasta que ingresó al internado para varones Abington School en Inglaterra. Ahí conoció a las únicas personas que no lo juzgaron, sus amigos de la escuela, Colin, Ed, Phil y Johnny, que por cierto, más tarde formarían la banda Radiohead en una formación que sigue siendo la misma hasta hoy. Pero en esa época, su bandita todavía se llamaba On a Friday,
un viernes, que era el único día que tenían disponible después de clases para ensayar. En poco tiempo, la banda se profesionalizó y tocaba en bares y restaurantes locales. Hasta que, en 1986, cuando terminaron la preparatoria, fueron notados por un empresario de la disquera Island Records, que apreció el talento de los chicos y les ofreció un contrato. Aunque era una gran oportunidad, rechazaron la propuesta, prefirieron enfocarse en entrar a la universidad y luego se separaron. Thom Yorke incluso siguió tocando con otra bandita de la universidad en su tiempo libre, pero ahora lejos de sus amigos. Y enfrentando la nueva realidad de la vida adulta, los problemas de Tom con su apariencia empezaron a empeorar bastante. Además de su problema ocular, ahora enfrentaba dificultades por su estatura de 1,66 m, muy baja para los hombres en Europa. Tom dijo en entrevistas que se sentía muy feo, lo cual complicaba sus relaciones sociales. Como puedes imaginar, la cosa se vuelve mucho más compleja cuando llegas a la adultez sin nunca haber tenido una novia. Para él, solo la idea de acercarse a una mujer bonita ya lo paralizaba, hacía que sus manos se congelaran y que su estómago se retorciera de ansiedad. Mientras estudiaba artes en la Universidad de Exeter, Thom Yorke desarrolló una obsesión inexplicable por una bellísima chica de la facultad, después de verla por primera vez en una presentación de grupo. El problema es que nunca lograba reunir el valor para hablar con ella y, en vez de eso, solo la observaba y la seguía por el campus, como si fuera un acosador. Eso duró unos 8 meses y afectó su salud mental y autoestima, hasta tal punto que, un día, decidió emborracharse solo para ver si el alcohol le daba el valor que necesitaba para hablar con ella. Lo logró, pero en medio de eso terminó asustando a la chica y ella simplemente lo rechazó. Después de ese día, Tom intentó seguir adelante, enterrando la vergüenza en lo más profundo de su memoria y sumergiéndose aún más en la música. El único lugar donde sentía control, pero él ignoraba que en el escenario viviría su peor pesadilla. En 1987, Tom finalmente organizó un reencuentro con sus amigos de lona, Friday. Sería un show único en la Universidad de Exeter, donde Tom estudiaba. Durante la presentación, Tom vio algo que le heló el estómago de nuevo. Era la chica que él persiguió en la universidad. Estaba viendo el show entre todos y Tom quedó devastado. ¿Será que ella apareció por casualidad, sin saber que él estaría ahí? ¿Será que vino solo para humillarlo? ¿O será que, en realidad, era para darle una nueva oportunidad? No importa. Ya no tenía valor para acercarse a la chica. Terminando la presentación, salió del escenario, fue al baño, se encerró en una cabina y tomó papel y pluma. Y, llorando, empezó a escribir la letra de una canción que cambiaría su vida para siempre. Al inicio, él guardó la canción para sí mismo por falta de valor para mostrarla, pero en 1991 eso cambió. En ese año, el grupo volvería a reunirse de forma definitiva. Durante los ensayos, Tom tarareaba los tristes versos de esa canción, que poco a poco fue conocida por los demás miembros de la banda. Aún así, en ese momento creían que solo era una balada depresiva que Tom había escuchado, pues no coincidía con el estilo del grupo. En 1991 consiguieron un contrato con EMI que les sugirió cambiar el nombre del grupo. Entonces cambiaron de On a Friday a Radiohead, inspirados por la canción Radiohead de Talking Heads. Thom Yorke dijo en una entrevista: "Ese nombre resume todas esas cosas. Sobre recibir información, se trata de la manera en que respondes al entorno en el que estás". Ahora, como adultos y artistas profesionales de una disquera, las presiones para que hicieran una obra exitosa comenzaron de inmediato. En el 91 el grunge dominaba la escena del rock. La EMI buscaba hacerlos el Nirvana británico, ya que ese estilo estaba en Inglaterra. Tras presiones de la disquera, Radiohead lanzó su primer EP, Drill, con 4 canciones en 1992.
Pero, lamentablemente, ese lanzamiento pasó desapercibido por los oyentes. Para que te des una idea, las canciones no se tocaron en ninguna radio y el EP fracasó totalmente, alcanzando la posición 101 en las listas del país. En un intento de revertir la situación, la disquera ordenó que el álbum debut se grabara de inmediato. Y, además, decidieron contratar a dos productores estadounidenses experimentados, Paul Caldery y Sean Slade, que habían ayudado a varias bandas en esa época. Incluso produjeron el disco debut del grupo Hole. Para quien no lo sepa, esa era la banda de Courtney Love, esposa de Kurt Cobain. Por eso, EMI veía en estos productores una oportunidad que podría cambiar el rumbo de Radiohead. Y fue exactamente eso lo que pasó. En una fría noche de septiembre de 1992, después de un largo día de grabación para el nuevo álbum, la banda Radiohead estaba desolada. No habían logrado producir nada que sonara como un éxito, y la disquera ya casi estaba a punto de rendirse con el grupo. El estudio ya estaba vacío y todo el equipo de apoyo ya se había ido a casa, con excepción del productor Slade. Antes de desmontar el equipo, Thom Yorke decidió bromear sobre la frustración de todos y comenzó a cantar una canción muy lenta y melancólica. Slade quedó impresionado con esa canción, parecía perfecta para llegar a la cima de las listas. A pesar de eso, ni siquiera consideró incluirla en el álbum solo por un pequeño malentendido. Antes de cantar, Tom dijo sarcásticamente: "Esta es nuestra canción", de Scott Walker, lo que significaba que esa era la canción más melancólica de la banda, ya que Scott Walker era un cantante conocido por canciones tristes. Slade, sin embargo, pensó que Tom estaba haciendo un cover de Scott Walker y, como necesitaban canciones originales, descartó esa joya. Al salir del estudio, Slade se encontró con Paul Caldery en el estacionamiento y le dijo: "Es una pena que su mejor canción sea un cover". Caldery lo encontró extraño y se fue a dormir pensando en ello. Al día siguiente, Radiohead estaba en el estudio, calentando para empezar otra ronda de grabación. Cuando Paul Caldery fue con la banda y les pidió que tocaran esa canción que habían tocado la noche anterior, sin entender muy bien el motivo, simplemente obedecieron y tocaron dicha canción. Para sorpresa de Caldery era este temazo. Al final de la canción, todo el estudio estalló en aplausos y éxtasis. Esa era la mejor canción que habían escuchado en todos los días de grabación. Pero lo que Radiohead apenas imaginaba era que, mientras tocaban, los productores habían grabado todo el audio de la presentación sin que ellos lo supieran. Como contó el baterista Phil Selway en una entrevista en 93. Cuando grabaron Creep, ni siquiera sabíamos que estaban grabando, solo estábamos calentando para otra canción. El motivo por el que suena tan poderosa es justamente porque fue algo totalmente espontáneo. Aunque hubo entusiasmo general, Radiohead decidió no incluir Creep en el álbum, pues creían que no coincidía con su estilo. Uno de los integrantes incluso intentó arruinar la canción a propósito, para que te des una idea. John Greenwood, guitarrista de Radiohead, tenía un ritual: golpeaba fuerte las cuerdas para verificar el volumen. Como eso provocaba un rugido sucio y distorsionado, obviamente, solo lo hacía antes de empezar a tocar, para no terminar arruinando la canción. En el caso de Creep, John pensaba que era tan mala que no dudó en mostrar su disgusto frente a todos. Él no sabía que grababan, así que eso quedó en la versión final. Nadie esperaba que el berrinche del guitarrista fuera uno de los elementos más destacados de Creep. El rugido de la guitarra encajó perfecto en el estribillo y volvió la canción increíble. Es difícil no ponerse la piel de gallina al escuchar esa parte, pero para los propios integrantes de la banda, la cosa era muy diferente. Seguían creyendo que la canción era muy mala, sobre todo el vocalista, quien decía que la letra era una porquería. El motivo principal de que Tom dijera eso podría ser más profundo, aunque nunca lo haya confirmado.
Probablemente, Creep fue la canción que escribió en el baño tras ser rechazado por la chica en la universidad. Y los motivos de esto son varios. Primero, porque los propios integrantes ya dieron pistas muy fuertes, como cuando el guitarrista John dijo que la letra de Creep estaba inspirada en una chica que Tom persiguió durante meses en la universidad y que apareció de sorpresa en un show de Radiohead. Y también por el relato de Tom York, como menciona este artículo de NME del 92, él recuerda haber escrito esa canción, mirando al suelo como un niño que admite haber robado algo. Yo estaba en medio de una obsesión, realmente seria, que se salió completamente de control. Duró unos 8 meses y fue un fracaso, lo que empeoró todo. Ella sabe que esa canción es para ella. Creep significa bicho raro o extraño, y el título de la canción refleja la sensación de sentirse inadecuado o fuera de lugar en la sociedad. Tom York conoce bien esa sensación, que lo atormentó por años. Esto es evidente al leer la letra de esa canción. Cuando estabas aquí antes, no podía mirarte a los ojos. Eres como un ángel, tu piel me hace llorar, flotas como una pluma en un mundo tan hermoso. Yo quería ser especial, eres jodidamente especial. Estas palabras no solo reflejan una idealización fuera de lo normal, casi enfermiza, de alguien que idolatra a otra persona, poniéndola en un pedestal inalcanzable, sino que también revelan a alguien con una imagen tan negativa de sí mismo, que cree ser despreciable al lado de la otra persona, como si realmente fuera una aberración. El gran problema es que esto no era solo una canción, era la vida real de Tom York. Sus dolores y traumas más íntimos eran expuestos para que todos los escucharan. En muchas presentaciones en vivo de Creep, todo ese dolor e incomodidad se hacen extremadamente visibles. Él baja la cabeza, se retuerce de agonía mientras canta, cierra los ojos y se entrega por completo, sintiendo la música de verdad. En algunos shows, Tom llegó a presentarse ebrio, casi como si estuviera reviviendo aquella noche en que fue rechazado, recordando vívidamente la situación humillante que vivió. Otro detalle muy fuerte que poca gente nota en Creep es que, al principio, mientras él está hablando sobre la mujer, la música es totalmente lenta, suave y hermosa. Pero al hablar de sí mismo, observa qué ocurre con la música. Pero yo soy un bicho raro, soy un extraño. ¿Qué demonios estoy haciendo aquí? No pertenezco a este lugar, así es. En el coro, la música se distorsiona totalmente, como si al hablar de él arruinara todo y cortara la belleza que describía de ella, como si él realmente no perteneciera a ese lugar, ni siquiera perteneciera a esa canción. Su autoestima es tan baja y su mente está tan agitada que, en cierto momento, llega a sugerir hacerse daño a sí mismo. Para que ella, al menos, note mi existencia, no me importa si duele, quiero tu control, quiero el cuerpo perfecto, quiero el alma perfecta, quiero que notes mi ausencia. Él habla como si quisiera controlar lo que ella siente y piensa, como si solo ella pudiera eliminar su inseguridad. Es ese sentimiento que tiene un sabor a adolescencia, que probablemente ya has sentido. Pero la verdad es, ¿realmente vale la pena cambiar tanto de uno mismo por otra persona? Porque una cosa es cambiar algo negativo en tu personalidad, como tus defectos, tus vicios, pero pensar que cambiar tu apariencia es lo que va a atraer a la persona correcta para ti. Tal vez sea un poco equivocado, porque a medida que maduras, te vas dando cuenta de que el concepto de belleza es algo extremadamente subjetivo y superficial. Tom York declaró en una entrevista para Blender: "Desprecio el culto a la belleza, especialmente la femenina. Si una mujer bonita se me acerca, trataré de irme rápido o esconderme hasta que se vaya. No me asustan, pero me incomoda cómo todos se alteran a su alrededor. La belleza es un privilegio y poder inmerecidos". Años después, el cantante se retractó diciendo que lo dijo en un momento de vulnerabilidad y confusión emocional, y que eso no era violencia ni odio hacia ellas. Pero tal vez la parte más pesada de esa canción no sea ni el coro, sino el puente antes del final, donde parece recordar el doloroso momento en que fue rechazado.
Luego, la canción se calma de nuevo y él dice, lo que tú quieras, lo que te haga feliz. Como si él se diera cuenta de que la única forma de hacerla feliz es quedándose para siempre lejos de ella. Una constatación dolorosa, pero aún menor comparada con todos los dolores que esa canción seguiría causando en la vida de Thom Yorke. Al descubrir que Creep era original y no un cover, los productores sugirieron incluirla en el álbum debut de la banda, Pablo Honey, de 1993. Coulter y Slade planearon lanzar Creep como sencillo promocional meses antes para impulsar las ventas del álbum. El problema es que, como ya había dicho, a la banda no le gustaba nada esa canción y no quería seguir con ella. Además, la propia disquera EMI no confiaba en el potencial del sencillo, pero los productores fueron los únicos que creyeron en la idea, insistieron y lograron convencer a todo el equipo. A partir de ahí, la caja de Pandora estaba abierta y varios problemas empezaron a surgir. Primero, los miembros de otra banda llamada The Hollies se pusieron en contacto con Radiohead, alegando que la melodía de Creep era muy parecida a la de una canción de ellos, llamada The Air That I Breathe. Aunque la letra de Creep es original, es posible que al improvisar la melodía en el estudio, los integrantes se inspiraran en la progresión de acordes de otra canción sin notarlo. Aunque solo fuera inspiración, sería considerado plagio en cualquier tribunal. Ante esta situación, la propia banda Radiohead reconoció que la melodía era muy parecida. Voluntariamente incluyeron a Albert Hammond y Mike Hasselwood, autores de The Air That I Breathe, como coautores de Creep. Sin pleitos legales, compartiendo ingresos al 50%. Y si eso no fuera suficiente, aunque hoy es un éxito, Creep en realidad fue un fracaso comercial total. En las primeras semanas tras el lanzamiento, el sencillo vendió solo 6,000 copias y el álbum llegó al puesto 78 en las listas. En el Reino Unido, al no cumplir con las expectativas de la disquera, todo ese fracaso parecía improbable, pero eso tenía una explicación justo en el lanzamiento. Varias emisoras británicas, como la BBC y Radio One, pusieron a Radiohead en la lista negra de las radios y llegaron a un acuerdo en común para no divulgar la canción Creep. Las emisoras pensaban que la canción era muy depresiva para ponerla en la radio. Sin embargo, el verdadero avance para Radiohead no vino de su tierra natal, sino del otro lado del mundo. A principios del 93, Estados Unidos todavía tenía sed de más bandas al estilo grunge, y cuando la canción Creep fue tocada por primera vez en la estación de rock alternativo Live 105, inmediatamente entró en rotación intensa. Los estadounidenses comparaban Creep con himnos grunge como Smells Like Teen Spirit, y la crítica era mayormente positiva. Creep, impulsada por la atención de MTV, pronto se propagó por el país como una epidemia. Al volverse popular en un estado, la canción conquistaba de inmediato los estados vecinos. Eso también contribuyó al crecimiento de la popularidad de Pablo Honey, haciendo que el álbum vendiera más de 2 millones de copias en todo el mundo, y llevando a Radiohead a un éxito inesperado. Toda banda emergente sueña con un éxito mundial como primer sencillo, pero para Radiohead ese inesperado logro fue una pesadilla. Para Thom, aquella canción que aceptó lanzar creyendo que no tendría éxito, ahora sería su prisión. Aunque era famoso, aún se sentía un extraño. Y algunas revistas empezaron a llamar a Thom un portavoz para los raros de la sociedad. Thom se volvía una estrella pop vendible para los medios. También se volvía un blanco fácil para el cinismo de la industria musical, que lo usaba y lo explotaba como si realmente fuera una aberración. Esto se nota en la presentación donde Thom cantó Creep en MTV Beat Party, un programa famoso por mostrar personas con altos estándares de belleza en trajes de baño y bikinis.
La ironía desafortunada de esta situación se hace evidente en el comportamiento de Tom, quien estaba visiblemente incómodo, con un lenguaje corporal similar al de alguien exhibido en un zoológico humano, como en la historia del jorobado de Notre Dame. El guitarrista Ed O'Brien, el único de la banda con el físico estándar de la época, contó en una entrevista en el 95, la gente se acerca a Tom y le dice, ¿tú no eres ese tipo raro de Creep? Se nota que está por reaccionar y ahí todos saltamos, agitamos los brazos y decimos, no, amigo, somos los tipos raros de Creep. Para los miembros de Radiohead, Creep era solo una canción genérica comparada con lo que ya habían creado y no reflejaba en nada la esencia de la banda. En una entrevista para Hot Press, el bajista Colin Greenwood dijo, nadie se sorprendió más con el éxito del álbum que nosotros. ¿Creíamos que Pablo Roney era un buen álbum? Basta ver bandas como The Smiths para notar que la calidad no siempre triunfa en Estados Unidos. Al final de cuentas, todo se resume a tener una canción tipo Creep que sea lo suficientemente impactante como para captar la atención de la gente. Y sonar en MTV todo el día. Tener otra canción también ayuda si quieres que te pongan en radios de álbumes. Pero, fuera de eso, no importa si el resto del disco es una porquería. El problema de eso es que Radiohead no quería ser conocido solo por esa única canción, pero en todos los lugares a los que los invitaban era solo para cantar Creep. Varios artículos los llamaron banda de una sola canción. El grupo temía no poder repetir ese éxito con otra canción. Para empeorar la situación, cuando lanzaron su primera gira, la gente no dejaba de gritar pidiendo que tocaran Creep, y después de que la tocaban, gran parte del público simplemente se iba. La banda llegó a odiar tanto su propia canción que el estrés causado por Creep casi destruye a Radiohead. Como dijo Tom York al Denver Post, tuvimos que salir de gira para promocionarlo y nos asfixió. Estábamos al borde de terminar con la banda, fue una lección. La forma en que funciona la cultura musical moderna es que las bandas quedan atrapadas en un determinado periodo de tiempo y terminan repitiendo ese pequeño momento de sus vidas para siempre. Eso es lo que todos esperan, pero nosotros no lo haríamos. Además, con tanto dinero de por medio, la disquera quería más y presionaron a la banda para que hicieran otro álbum exitoso lo antes posible. En un ambiente tan tenso, grabar el siguiente álbum fue una pesadilla. Cada uno de los integrantes de la banda dudó de su capacidad para repetir el éxito y, en general, de su valor como músico. Johnny Greenwood llegó a comentar, éramos como ratas paranoicas en un laberinto, teníamos miedo de nuestros propios instrumentos, de cada nota que tocáramos mal. En 1995 salió el segundo álbum de la banda, The Bends, trayendo la esperanza de dejar atrás la imagen de Creep. Aunque el álbum tiene obras maestras como Fake Plastic Trees Música y High and Dry, la banda aún seguía fuertemente asociada a Creep. Radiohead, como protesta, incluyó en el álbum una canción dedicada a mostrar la pesadilla en que se había convertido Creep. Para ellos era la canción My Iron Lung, Mi Pulmón de Hierro. El nombre hace referencia a una enorme cámara de metal que permitía que personas con parálisis respiratoria pudieran respirar, ayudándolos a seguir vivos. Aunque sonara bien, el usuario del pulmón de hierro jamás podía salir de él, lo que hacía su vida tortuosa. El pulmón de hierro, por lo tanto, era una metáfora muy inteligente para Creep, una canción que, financieramente, mantenía a la banda sobreviviendo, pero al mismo tiempo los restringía en una verdadera prisión creativa, en sus propias palabras. Tom York planeaba que My Iron Lung acabara con Creep para siempre, llamando a la nueva canción El último clavo en el ataúd de Creep. Pero desafortunadamente no fue eso lo que pasó.
La canción terminó causando el efecto contrario, como contó el propio Tom en una entrevista para la revista Vox. Leí reseñas de My Iron Lung diciendo que era igual a Creep. Cuando te encuentras con ese tipo de cosas, te quedas como, váyanse a la chingada, esas personas nunca van a escuchar de verdad. Aunque la banda vendió muchas copias de su segundo álbum, la disquera no quedó entusiasmada con el resultado. La EMI se quedó bastante decepcionada cuando escuchó nuestro álbum, porque no tenía un tema específico en el que pudieran basar nuestra campaña de marketing, y eso les dificultó vendernos a la prensa musical, dijo Thom Yorke. Y, una vez más, la disquera volvía a presionar a la banda para que crearan un tercer álbum que replicara el éxito del primero. Pero eso solo generó aún más estrés para los integrantes de Radiohead. Tom describió ese momento de la carrera como un verdadero colapso mental y creativo. Todos nos arrastrábamos por el estudio, realmente asustados de nuestros instrumentos. Eso puede parecer demasiado dramático, pero así es como nos sentíamos. Debió haber sido tortuoso de ver. Íbamos con nuestro productor y le preguntábamos qué hacer, pero él respondía, no sé, eso es cosa de ustedes. Pueden hacer lo que diablos quieran, solo háganlo, en vez de quedarse ahí pensando. En cada show estaban obligados a actuar de forma espeluznante contra su voluntad, a veces varias veces seguidas, si querían mantener al público. El guitarrista Ed O'Brien llegó a decir que revivir esos mismos 4 minutos en cada show era una tortura y que eso casi lo hizo abandonar su carrera musical. Y si para los otros miembros de la banda la canción Creepy era una prisión torturante, para el vocalista Thom Yorke era algo mucho peor. Como si no bastara, él se conectaba mucho con el significado de la letra. Ahora, él estaba frente a millones de fans suplicándole que repitiera las mismas palabras que más le dolían. Por eso, poco a poco, Yorke se fue volviendo cada vez más hostil con los reporteros cuando le preguntaban sobre Creepy en las entrevistas. Empezó a evitar cantar esa canción en el escenario como protesta. Se quedaba callado en las presentaciones, dejando que el público cantara gran parte de la canción. Luego comenzó a rechazar groseramente a los fans que le pedían la canción. Y, una noche, durante un show en Montreal, perdió la paciencia con el público y gritó, «Váyanse a la mierda, estamos hartos de esto». Incluso sugirió que quienes pedían Creepy tenían problemas mentales. Para muchos, la reacción de Thom Yorke podría parecer exagerada o inmadura. La realidad es que quien piensa así probablemente nunca ha sentido el verdadero dolor de ser tratado como una aberración. Las chicas me tenían asco, viejo, era asco, era como de no toques a Fel. Hubo un día que se me cayó mi estuche, una historia que no olvido, hermano, se me cayó mi estuche, y eran de esas sillas que bloqueaban el brazo para agarrar aquí. Sí. Agarré mi estuche, estaba en el suelo y no podía alcanzarlo. Una niña nueva iba a mi lado. Aprendí la dinámica y jerarquía escolar. Ella me ayudó, pero otra la tomó de la mano y le habló frente a mí. No lo agarres, no es de Felipe. Ella dijo eso y aún así lo tomó, pero está asqueroso. Da asco, de verdad. Lo tomé, tuve que escabullirme así y logré agarrar el estuche. La niña se detuvo, cerró el brazo y mi estuche se quedó ahí. Desafortunadamente, esto es mucho más común de lo que muchos imaginan, y por eso mismo mucha gente se identificó profundamente con la letra de Creep. Tan pronto, Radiohead recibió muchas cartas de fans en esa situación. Algunas eran muy fuertes y con gran sufrimiento emocional. Eso hizo que Tom comprendiera que, quisiera o no, tenía gran responsabilidad por el impacto de sus letras. Lo que no esperaba era que incluso recibiría cartas de fans que habían cometido crímenes terribles. En 1995, Thom Yorke recibió una carta de un fan que decía estar preso por homicidio y ser el verdadero Creep. Soy el tipo despreciable de la canción, maté a un hombre porque ellas me obligaron, no fui yo, fueron las palabras en mi cabeza, decía la carta. Para Thom Yorke, eso colmó el vaso.
Yo no fui y no quiero exponerme así otra vez. Recibí cartas del corredor de la muerte de tipos que mataron personas y ellos estaban respondiendo a la letra de Creep. Eso me asustó, de verdad, me asustó muchísimo. Hasta 1997 con su tercer álbum OK, Computer y éxitos como No Surprises, Paranoid Android, y Karma Police Peace. Radiohead logró un setlist con canciones conocidas que mantuvieron a los fans hasta el final de sus shows. Tras OK, Computer, la banda casi no tocaba Creep en ningún show. Como muestra el gráfico, desde 1998 pasaban años sin interpretar la canción, salvo raras excepciones. El 21 de mayo de 2016, en un concierto en Ámsterdam, ocurrió algo especial. Un fan en el público pasó todo el concierto gritando para que tocaran Creep, hasta que Thom Yorke decidió prestarle atención, y esta fue la reacción del vocalista. Para el que gritó Creep allá atrás. En ese momento, la banda llevaba 7 años sin tocar esa canción. Esto es solo para sorprenderte. Luego lo hizo, ¿ves? A pesar de que él no continuó la canción y eso pareció solo una provocación, ese momento terminó plantando una semilla para que Radiohead empezara a resignificar la existencia de Creepy en sus vidas. Thom Yorke después dijo en una entrevista: medio que provoqué empezando a tocarla, lo cual fue una mala idea, porque fue como encender una chispa y esa chispa ciertamente empezó a propagarse. Porque apenas 2 días después de ese evento, en un show en París, Radiohead no solo tocó Creepy completa una vez, sino que la tocaron 2 veces seguidas. Aunque hubo bis y la canción volvió poco a poco a los escenarios, sigue siendo muy delicada para la banda y rara de tocar. Escuchar Creepy en vivo con Radiohead aún es cuestión de suerte. Según Ed O'Brien, la banda ahora considera Creepy una buena canción que solo debe tocarse en los momentos y razones correctos. En 2021, Thom Yorke lanzó una versión remixada y algo psicodélica de la canción Creepy, que fue hecha especialmente para un desfile de moda. Aunque muchos fans creían que él se burlaba o, como Johnny Greenwood, arruinaba la canción a propósito. Al menos eso muestra que Thom Yorke finalmente volvió a prestarle atención a la canción, llevó a su banda a la fama y marcó la vida de millones en el mundo. Para los miembros de Radiohead, quedó una lección al transformar sus problemas en música. Prepárate para lidiar con ellos, de lo contrario, estarás creando una maldición que te perseguirá por el resto de tu vida. Fue exactamente lo que le pasó a la banda R.E.M. cuando lanzaron el clásico Losing My Religion. Que, aunque también es un himno de los años 90, fue malinterpretado, prohibido por las iglesias y odiado por el propio cantante.